Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos una semanita más aquí a la televisión del Correo para hablar de salud y de cómo conservarla todo lo que podamos y sobre todo en un nivel bueno, porque ya no se trata tanto de vivir mucho, que también, sino de vivir mejor y sobre todo sin molestias, sin dolores y pudiendo hacer lo que a uno le da la gana, que ya tenemos una edad para poder disfrutar de la vida. Bueno, pues después de saludarles a ustedes, como siempre, porque si no luego no vean la que me monta. María Almodóvar, mi querida compañera, bienvenida. Hola, Iglesia, qué fama me estás creando, ¿eh? La que se merece, porque ya han visto ustedes, habrán comprobado que la que manda aquí es ella. De hecho, fíjense, le vamos a preguntar de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar en Falando de Saúde, haremos una entrevista a un cirujano de La Rosaleda. A continuación, el público plantea sus dudas sobre cómo eliminar las hemorroides. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el significado de ansiedad. Y por último, la responsable de la unidad de suelo pélvico de La Rosaleda, Fátima Conles, explicará cómo se tratan las urgencias miccionales. Pues efectivamente, vamos a hablar de cirugía, con un cirujano de La Rosaleda que ya ha estado aquí más veces, y para tratar un tema muy concreto que aunque parece una cosa menor, díganselo ustedes a quienes la padecen, y que además puede, si no se tratan, puede tener alguna complicacióncilla, porque vamos a hablar de hemorroides, así que las personas sensibles que se vayan a otro lado o hagan zapping, porque vamos a hablar de una cosa que no es muy agradable, pero que hay que tratarla. Doctor Daniel Prieto, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a ver una cosa, vamos a empezar por el principio porque la gente habla de hemorroides, como otra vez hablan de varices y otra vez hablan de... Vamos a ver, ¿qué son las hemorroides? Definición de las hemorroides. Bueno, las hemorroides son unas estructuras anatómicas que todos presentamos, todos tenemos, y que consisten en unos cojinetes vasculares que se localizan en la parte inferior del recto. ¿Todo el mundo padece hemorroides? No, todo el mundo tiene hemorroides. El padecimiento de las hemorroides, la mayoría de las veces, pues está condicionado por la inflamación, el crecimiento de las hemorroides. Luego, además, aparece lo que llamamos la crisis hemorroidal, que es una reagudización de este proceso. Pero las hemorroides en sí son estructuras que todos tenemos, que colaboran en distintas funciones, incluida la continencia. ¿Y por qué se producen, doctor? Bueno, hay muchas causas para producir esta inflamación o este crecimiento de las hemorroides. Generalmente todo lo que se asocia al aumento del perímetro abdominal, como la obesidad, el embarazo, genera un aumento de la presión pélvica y eso dificulta el retorno venoso de la sangre de las hemorroides, con lo cual poco a poco van aumentando de tamaño. Otras enfermedades como enfermedades hepáticas también la favorecen y después pues, los trastornos de la alimentación, sobre todo en relación con el estreñimiento. Las personas estreñidas tienen que hacer muchos esfuerzos para defecar y eso produce congestión también pélvica. No solo el estreñimiento, sino el, digamos, tiempo prolongado para defecar. Personas que se sientan habitualmente durante mucho tiempo. Otros factores pues, son la alteración de la higiene, friccionamos con papel o con otros productos irritantes que a veces también irritan las propias hemorroides. Y supongo yo que hablando de hemorroides habrá tipos de hemorroides diferentes, ¿verdad? Sí, bueno, anatómicamente se describen ya dos tipos de hemorroides. Estarían las hemorroides externas, que son las que están fuera, esas las vemos, se localizan fuera, están recubiertas de piel y tienen mucha sensibilidad, con lo cual cuando se inflaman, se irritan, producen mucho dolor. Las crisis hemorroidales externas, generalmente asociadas a los trombos, son muy dolorosas.
Las hemorroides que tratamos los cirujanos habitualmente son las hemorroides internas, se localizan dentro del ano. El problema es que cuando crecen prolapsan hacia afuera y se ven fuera, por eso la gente piensa que tiene hemorroides externas cuando en realidad son internas. Esta congestión de los plexos venosos, bueno, es progresiva, como veremos, en distintos grados. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué grados tiene la crisis hemorroidal o la enfermedad hemorroidal? Sí, la enfermedad o patología hemorroidal consta de distintos grados. En un primer grado hablamos de unas hemorroides que no prolapsan hacia afuera, son hemorroides que se localizan dentro, que solo podemos ver nosotros en la consulta con un retoscopio o una exploración adecuada. Estas hemorroides, por ser internas y grado 1, a veces no solo no producen síntomas, sino que son las originarias de la mayoría de los sangrados, ¿no? Ya. Progresivamente las hemorroides las denominamos grado 2, cuando las hemorroides prolapsan, crecen, salen hacia afuera, pues generalmente con maniobras de Valsalva, lo que llamamos nosotros hacer presión abdominal al defecar, y se reducen espontáneamente. Hablamos de un grado 3, cuando las hemorroides prolapsan hacia afuera y si no las reducimos manualmente no se introducen otra vez hacia adentro. Y hablamos de unas hemorroides grado 4, ya cuando las hemorroides están permanentemente fuera y no se reducen. Al aumentar el grado de las hemorroides, lógicamente aumenta generalmente la sintomatología que producen. La parte externa de las hemorroides, la parte que sobresale de la hemorroide interna, condiciona el prurito, el picor, las molestias, aumentan las crisis hemorroidales según tal, llegando pues, a un grado 4 que digamos ya parece una imagen de coliflor, que es cuando las hemorroides son muy floridas, habitualmente producen ya mucha sintomatología. Nos habló ya de picor, de escozor, sí. Esos son unos síntomas. ¿Existen otros más para que podamos darnos cuenta de que ahí pasa algo raro? De la hemorroide externa, que no vamos a hablar porque solo requieren intervenciones cuando se trombosan para drenar el coágulo, o si se repiten mucho estos fenómenos trombóticos, que se hace una hemorroidotomía, pero de la parte externa de la hemorroide externa. Las hemorroides internas producen varios síntomas. La gente piensa que producen mucho dolor. Generalmente las hemorroides lo que producen es esta sensación de prurito, picor. La parte que sobresale de la hemorroide genera a veces un manchado que la gente confunde con incontinencia. En estadios iniciales puede haber retorragia, la aparición de sangre roja, escasa en relación con la deposición. Y bueno, generalmente el dolor se asocia a lo que llamamos crisis hemorroidales. Son episodios inflamatorios agudos de la patología hemorroidal. Y que pueden ir acompañados o no de trombosis de la Sí, de la cuando se congestiona la hemorroide, las hemorroides internas, habitualmente se congestiona también el plexo externo y puede aparecer un trombo en una hemorroide externa que genera mucho dolor. Y claro, estamos hablando de los síntomas, pero eso es lo que sentimos nosotros. Y cuando vamos al médico, ¿cómo nos va a diagnosticar tanto de si tenemos o no hemorroides como del grado que tienen? Las hemorroides afortunadamente se diagnostican de una forma muy sencilla, con exploraciones muy sencillas también, porque bueno, son patología que se ve fuera. Las hemorroides grado 1, al no prolapsar hacia afuera, ni siquiera el paciente al hacer esfuerzo, pues sí que necesitamos una consulta de un proctólogo donde tengamos un retoscopio para visualizarlas. Vemos el número de pedículos, si está congestivo o no, si hay signos de sangrado, etc. El resto de grados generalmente se diagnostican simplemente viendo el ano del paciente. Lo que sí es importante es hacer un diagnóstico diferencial con otros problemas, otras patologías. El paciente acude por un sangrado, a veces piensa que puede ser un pólipo, un tumor. Para eso hay otras exploraciones, para hacer un diagnóstico diferencial. Debemos hacer cirugía de las hemorroides pues, cuando estamos seguros de que no hay otra patología que condicione estos sangrados. ¿Existen algunas medidas que recomendaría a los pacientes con patología de hemorroides? Sí, bueno, el tratamiento de las hemorroides siempre comienza, como la mayoría de los tratamientos en medicina, intentando evitar las causas que las favorecen. Entonces, pues el evitar la distensión del perímetro abdominal, el estar mucho tiempo de pie, rebajar peso, una dieta adecuada para evitar el estreñimiento, unas normas de higiene del ano adecuadas, evitar el uso de papel, favorecer lo que llamamos los baños de asiento. Todas estas medidas contribuyen o favorecen que disminuya la congestión venosa pélvica y disminuya un poquito la progresión de las hemorroides. Luego, míticamente, se ha hablado de determinados alimentos que pueden favorecer la sintomatología hemorroidal. Sí que es cierto que hay alimentos que al cambiar, digamos, la composición de las heces pueden hacer que se irrite con más frecuencia. Por ejemplo, ¿el picante es un mito o no? Sí, los picantes y el alcohol y determinados alimentos, también varía según las personas, pueden hacer que las hemorroides no crezcan, pero sí que produzcan un poquito más sintomatología.
Luego serían las medidas básicas, sobre todo evitar el estreñimiento, ingiriendo muchos líquidos, tomando mucha fibra. El uso de las pomadas, ungüentos, los proctólogos estamos un poquito en contra de ellos porque habitualmente lo que hacen es retrasar el diagnóstico, calman al paciente y este no se preocupa de su patología. Muchas además llevan corticoides o anestésicos que incluso a largo plazo luego condicionan o empeoran los resultados de la cirugía. Se están utilizando últimamente pomadas a base de ácido hialurónico que lo único que hacen es regenerar un poquito la zona y favorecer la cicatrización. Ya. Y claro, una vez que ya sabemos lo que es, qué tipos tienen y sus posibles complicaciones, ahora viene la parte buena. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué tratamiento tenemos hablando de cirugía? ¿Ha evolucionado mucho? ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿Hay nuevas tecnologías? ¿Qué hacemos? Clásicamente en la cirugía de las hemorroides se han empleado muchísimas técnicas. La técnica más utilizada es la cirugía de la hemorroidectomía, el quitar la hemorroide. Todos sabemos y los pacientes refieren que esto genera dolor, genera molestias. Durante un largo tiempo el paciente pues, está ciertamente inhabilitado para sus actividades diarias. Por ello, se han desarrollado, digamos, nuevas técnicas para minimizar un poquito la agresión. Entonces, podríamos definir el tratamiento primero en un tratamiento no invasivo, que sería pues, el tratamiento al que se tiende actualmente. El problema del tratamiento no invasivo es que bueno, no es tan eficaz como el quitar la hemorroide, con lo cual debe realizarse pues, en estadios más precoces. Los tratamientos menos invasivos que se utilizan desde hace mucho tiempo sería la ligadura con bandas. Pues en la consulta mismo se aplica una banda sobre la hemorroide y esta lo que hace es disminuir el aporte de sangre a la hemorroide y esta pues se acaba necrosando, gangrenando. Parece muy sencillo y eficaz, pero bueno, en realidad tiene problemas, recidivas, no se pueden tratar muchos pedículos, a veces aparece necrosis, incluso infecciones de la zona. Otros tratamientos trataron de esclerosar la hemorroide, de coagularla por dentro, de fibrosarla por dentro, tanto con la crioterapia como distintos tratamientos han intentado coagular la hemorroide por dentro. Últimamente dentro del tratamiento no invasivo se está utilizando la aplicación del láser. El láser, bueno, todos pensamos que es algo mágico, los pacientes piensan que es una cosa de ciencia ficción. En realidad es una forma de energía más localizada que produce menos dispersión de la energía residual, con lo cual se produce menos quemadura y que además podemos dirigir hacia la zona que nosotros queremos. Con lo cual, desde hace un año y algo no más, en el mundo se está aplicando la utilización del láser a la cirugía de las hemorroides, al tratamiento de las hemorroides. Entonces, como tratamiento de las hemorroides, en láser podríamos describir actualmente dos procedimientos, básicamente. El denominado HELP, que es, digamos, una aplicación selectiva del láser guiada por ecografía para tratar de coagular o esclerosar, no las venas, sino las arterias hemorroidales. Sería, si tenemos una planta, pues intentar secarla. La cirugía convencional, la exéresis de la hemorroide sería podarla. Entonces, lo que vamos a tratar es de secarla. Y luego otra aplicación del láser también como tratamiento no invasivo, que ya se utiliza más bien en grados 3, sería pues, la pexia de la hemorroide con la esclerosis de la hemorroide dentro con láser. Esto también se hace muy dirigido. Las ventajas que tiene esta utilización de energía es que la anestesia es poca. Generalmente el HELP se puede utilizar incluso solo una sedación, ni hay anestesia raquídea, con lo cual el posoperatorio es 2 o 3 horas, el paciente está en su casa y en 1 o 2 días está haciendo vida normal. En el tratamiento de la esclerosis y la pexia con láser de la hemorroide, bueno, como ya hacemos una pequeñita incisión en la base de la hemorroide, como veremos después en un vídeo, bueno, generalmente indicamos una anestesia epidural, con lo cual el paciente tiene que permanecer pues, 6 horas. Pero la recuperación también es muy rápida. Ha mencionado el doctor Prieto unos vídeos. Vamos a verlos porque además es muy interesante que veamos cómo se hace, lo sencillo que resulta, cuando se sabe, claro. No se vayan a pensar ustedes que esto es de la noche a la mañana, no. Que pasa hay que estudiar y practicar mucho. Y nos lo va a comentar el doctor Prieto a medida que van pasando las imágenes. Vamos a verlos. Si esta sería la utilización, el HELP, la utilización del láser, vemos que se aplica en el ano un dispositivo que tiene ya una forma característica y un canal de trabajo.
La sondita que vemos ahora es un ecógrafo. Este ecógrafo lo que hace al ir girando es localizar todas las ramas distales o terminales de la arteria hemorroidal inferior, que son las que nutren. Entonces, vamos girando, introducimos el ecógrafo y cuando el ecodoppler localiza, digamos, el pulso de una arteria hemorroidal, sacamos el ecógrafo e introducimos el láser, que es lo que vemos. El láser es un dispositivo que en la punta tiene un cristal, que es el que transfiere la energía, y se introduce por el canal de trabajo, en el mismo orificio donde el ecógrafo ha detectado el pulso, y se producen 3 o 4 descargas. Esto se realiza siguiendo pues, el sentido de las agujas del reloj en 2 veces para localizar y que no pase desapercibida pues, ninguna rama. El procedimiento bueno, está un poquito acortado en el vídeo, pero dura entre 5 y 10 minutos. Depende un poquito de las ramas terminales de las arterias hemorroidales que nos encontremos. Las ventajas es que no hay incisión quirúrgica, se utiliza un orificio natural como es el ano, el paciente está sedado, no hay anestesia epidural y la única herida que presenta el paciente al terminar la intervención quirúrgica son unas heridas puntiformes donde el láser ha producido su descarga de energía. Sí. Estas heridas, bueno, producen generalmente síntomas leves, aunque bueno, también hay que decirlo, en alguna ocasión pueden desencadenar una crisis hemorroidal. También es bueno decir que este procedimiento se suele utilizar en hemorroides grado 2, no hemorroides grado 3. La hemorroide grado 3, que ya sale hacia afuera, precisa de un tratamiento mayor, como veremos en el siguiente vídeo. Durante el procedimiento, bueno, el paciente, insistimos que está sedado y a los 2-3 días está realizando sus actividades habituales. Puede asociarse también pues, a algún pequeño sangrado, vemos cómo va girando el dispositivo y esto bueno, se completa en 2 circunferencias hasta intentar dejar totalmente sin riego las hemorroides internas. Bueno, los efectos de este tratamiento no son inmediatos, el paciente no entra con síntomas y sale sin síntomas. El procedimiento precisa de una fibrosis y una cicatrización de todas las arterias que irrigan las hemorroides y esto, bueno, hasta que pasan 3, 4, incluso 6 semanas, el paciente no nota gran mejoría de su patología hemorroidal. Cierto es que se aplican hemorroides grado 2, que hemos visto que son las hemorroides que no prolapsan y que condicionan menos sintomatología. De estos pacientes, bueno, vemos menos en la consulta, porque el paciente cuando consulta habitualmente ya son unas hemorroides que salen para afuera, que dan mucha lata. Entonces, este tratamiento podría ser útil, como es muy poquito agresivo, pues en pacientes precisamente que se han diagnosticado sus hemorroides por una crisis ocasional, sin tener unas hemorroides muy avanzadas, y en personas que a lo mejor ya han sufrido una cirugía anal. Sí. Claro, este procedimiento no dilata esfínteres, no hay incisiones, con lo cual no afectamos los esfínteres y minimiza los daños sobre el aparato esfinteriano, con lo cual digamos que minimiza los riesgos de incontinencia que siempre se pueden asociar a una hemorroide tónica. Sí, supongo además que las complicaciones son muy pequeñitas, ¿verdad? Las complicaciones son mínimas. Bueno, es un procedimiento que se realiza desde hace un año y algo, tampoco hay grandes estudios al respecto, pero sí que es cierto que sí que está descrito que haya una pequeña inflamación de la zona posterior al tratamiento, en algún caso alguna de esas escaras puede producir algún sangrado, síntomas que generalmente el paciente ya tenía. También se utiliza en gente joven, precisamente porque el tratamiento es un tratamiento que puede repetirse, repetible en el tiempo y bueno, digamos que el nivel de ganancia no es muy grande porque claro, uno no sale sin sus hemorroides, sino que sale con las hemorroides mucho menos vascularizadas, pero bueno, es un procedimiento repetible en el tiempo. Vamos a seguir con otro vídeo para que veamos las diferentes posibilidades. Vamos con el siguiente, por favor. Sí. Este vídeo es el esquema de lo que hemos visto en esta intervención. Vemos cómo está el proceso hemorroidal en color malva, cómo se produce. Introducimos la canulita y
vemos en este procedimiento como, bueno, esta es la descripción de la siguiente técnica que vamos a describir, que es el LPH. Aquí no aparece la apexia, pero sí que aparece cómo con el láser vamos esclerosando la hemorroide interna. Se realiza de esa forma, realizando descargas secuenciales y paulatinas desde la parte más interna de la hemorroide a la externa. Esto antes se hacía también inyectando alguna sustancia esclerosante, ¿verdad? Se podían utilizar sustancias esclerosantes, en la crioterapia, con frío, etc. Lo que pasa es que, bueno, el problema de las sustancias esclerosantes es que en parte se absorben, pueden producir efectos secundarios. El láser lo único que hace es un mecanismo de energía, quema por dentro, quema y ya está. Fibrosa está claro. Y tenemos otro vídeo más. Hoy vamos de vídeos porque es un elemento que ayuda mucho cuando estamos en la televisión, ver las imágenes de lo que realmente ocurre. ¿Qué vamos a ver ahora a continuación? Bueno, ahora vamos a ver la realización práctica de ese segundo vídeo que hemos visto, el esquema. Ahí vemos pues, el ano del paciente con un pequeño dilatador. Estos puntos en la parte más alta de la hemorroide es lo que nosotros llamamos la apexia. Como las hemorroides grado 3, que es donde se utiliza este procedimiento, la hemorroide sale hacia afuera. El mecanismo que tenemos de sujetar la hemorroide hacia adentro pues es haciendo unos puntos mucosos internos. Esto pues, ayuda a que la hemorroide se reduzca y no prolapse. Entonces, el LPH, que es esta técnica de aplicación por láser en la patología hemorroidal, vemos que la hemorroide esta posiblemente ya es un grado 3, sale hacia afuera, y veremos como con una pequeñita incisión, sin quitar la hemorroide, pues se aplica el láser por debajo de la mucosa. Hay que tener precaución de no quemar la mucosa, porque se puede producir una quemadura y una ulceración y un sangrado. Esta técnica nosotros ya la preferimos hacer con anestesia epidural. Sí que es cierto que se podría hacer con anestesia local. Esta es la pequeñita incisión que se hace, digamos, en la base de la hemorroide. Generalmente incluso se hace más bien hacia el anodermo, un poquito más interna. Pero bueno, aquí se prefirió hacer por la parte externa. Entonces, al ser estas unas hemorroides grado 3, solo el secar la hemorroide, solo digamos, esclerosar las arterias hemorroidales, sí que nos disminuiría un poquito la evolución de la hemorroide, pero posiblemente no nos disminuyera esa congestión. Con lo cual ya vemos cómo se introduce el láser dentro de la hemorroide, vemos la luz cómo progresa dentro de la hemorroide, y dentro se van realizando pues, estas descargas que van fibrosando la hemorroide. Esto decimos como, aunque se pudiera hacer con anestesia local, pues es preferible hacerlo con anestesia epidural, el paciente tiene menos molestias, la dilatación anal es molesta y las quemaduras que produce el láser pues a veces también pueden producir ligeras molestias. Esto condiciona que el paciente queda ingresado 6-8 horas, los riesgos de hoy día de una anestesia epidural son mínimos, y la mejoría del paciente la nota en que en vez de llevar las heridas de la hemorroidectomía, que tardan pues 6-8 semanas en cicatrizar, se va con una mínima incisión que a los 2-3 días está curada. Vemos cómo se dan 2 o 3 rondas de esclerosis con láser. Esto se puede hacer, aquí vemos un pedículo solo, pero si el paciente tuviera dos o 3 pedículos, se podría hacer también en todos los pedículos. Y ese tejido que se queda, luego se fibrosa y se queda prácticamente plano. Ese tejido lo que se forma es, digamos, se hace una coagulación interna, una esclerosis, eso se fibrosa y después queda plano. Queda plano. Habrá incluso una parte de reabsorción del tejido. Sí, el paciente no sale sin las hemorroides. Sale del quirófano con sus hemorroides, pero bueno, a las 4 o 5 semanas se aprecia una mejoría con prácticamente la desaparición de la hemorroide. Y ahora viene la pregunta del millón. Y todo esto que es no invasivo, todo esto que trata de hacer el mínimo daño posible y bla, bla, bla,
No funciona. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a lo de siempre? Bueno, claro, si han fracasado las medidas conservadoras, hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos intentado todos los tratamientos hoy día no invasivos que hay y el paciente persiste con mucha sintomatología o son unas hemorroides grado 4. Estos dos procedimientos no se deberían utilizar en hemorroides grado 4 con prolaxo completo porque no son eficaces. La coliflor ya no. La coliflor ya no. Entonces sería subsidiario de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico clásico es se realizó pues, técnicamente el Milligan Morgan con tijera o con bisturí eléctrico. Esto producía muchas quemaduras alrededor y generaba mucho dolor. El anodermo es una zona muy dolorosa. También se aplican hoy día otras fuentes de energía como el ligasure o el ultracision, utilizando ultrasonidos que concentran la energía, sellan y producen mucha menos quemadura. Y, bueno, decir que también tenemos láser para esto. El láser, como es un mecanismo de energía, se puede utilizar como corte. Entonces, bueno, no hay grandes ventajas del láser en la hemorroidectomía porque el paciente sale de quirófano con su herida, pero sí que se minimiza un poquito el dolor posoperatorio. Digamos que el láser podría cubrir tanto el espectro de la hemorroide grado 2, muy poco sintomática, el de la hemorroide grado 3 y el de la hemorroide grado 4, siempre utilizando distintas técnicas para realizar. Y María, mira lo que hemos aprendido hoy de las hemorroides, de cómo se tratan sobre todo. Un montón. Lo hemos visto, además, que es importante. Que eso es lo bueno. ¿Tenemos preguntitas? Tenemos dos preguntitas hoy, pues de los mira, espectadores. Te van a examinar, Daniel. Como saben, pueden enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o pueden seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter y enviarnos todas sus sugerencias. Doctor, primera pregunta, comenzamos. Antonio de Santiago lo que le pregunta es: doctor, quisiera saber si este nuevo avance en la eliminación de hemorroides es muy caro. Aquí parece que está preocupado por el dinerito. ¿Es para asustarse o no? En los tiempos que corren todos estamos preocupados por el dinero. Bueno, decir que los tratamientos que hemos comentado son tratamientos quirúrgicos porque los realiza un cirujano, un protólogo, pero tanto el HELP como el LPH no los podemos denominar cirugía porque no se realiza hemorroidectomía. Respecto a la economía, más o menos el costo es similar a la hemorroidectomía clásica. Hay menos estancia, con lo cual se abaratan costes por un lado. Sí que es cierto que los terminales láser no son reciclables, hay que utilizar un terminal para cada paciente y es lo que puede encarecer un poquito el procedimiento. Pero, digamos, con lo que nos ahorramos de unas cosas y se gasta en otras, el precio es similar al de una hemorroidectomía convencional. Y sobre todo que en salud no hay que escatimar y hay que hacer lo que nos aconseje el especialista. Sí, bueno, ¿no? el dolor posoperatorio y el estar 6 u 8 semanas sin hacer una vida activa también cuesta dinero. También. Por último, aunque ya más o menos nos comentó algo en la entrevista, Paula de Ames le pregunta qué precauciones deben tomarse cuando una es propensa a la aparición de hemorroides. Bueno, cuando hay propensión a la aparición de hemorroides, pacientes que ya tienen insuficiencia venosa, varices y que saben que con el tiempo posiblemente van a desarrollar hemorroides, sobre todo todas las medidas preventivas, hemos dicho, evitar el estreñimiento, imprescindible, el evitar estar mucho tiempo de pie o el engordar, el coger peso, levantar grandes pesos y luego todas las medidas que condicionan la higiene anal. La hemorroide no crece porque nos limpiemos mal, sino que se irrita al limpiarnos mal y al irritarse se inflama y aumenta de tamaño. Básicamente con esas normas básicas. Después yo descartaría la utilización de pomadas, digamos, sin ningún criterio, no mejoran ni evitan las hemorroides, lo único que hacen es diferir un poquito el diagnóstico y que en vez de poder hacer una terapia conservadora en grado 2-3, nos venga el paciente con un grado 4 y haya que hacer hemorroidectomía. Y básicamente, bueno, el acudir a un protólogo, que es el que mejor le va a aconsejar sobre el cómo evitar las hemorroides o cómo tratarlas. ¿Y ahora qué nos toca? Tu examen semanal. Pero cortito, que hoy andamos de tiempo. ¡Uf! Venga, procuraré... A ver. A ver, que en los tiempos que corren hay gente con ansiedad. Cuéntanos, ¿qué es lo que es la ansiedad? Ansiedad es muy facilita. Lo que pasa es que ansiedad es una palabra de origen latino, ansietas, que bueno,
da pie a muchísimas palabras del idioma cotidiano y, por supuesto, del idioma médico. Fíjese que llega a asociarse con una palabra latina que es angina, angustia. Todas vienen de lo mismo. Y angina es estrechamiento. De hecho, cuando hablamos de angina de pecho, es sencillamente que un vaso que da de comer al corazón se estrecha y no le llega sangre y produce esa sensación de angustia. Eso sí que es una ansiedad y no las tonterías que oye uno por ahí. Bueno, pero ansiedad básicamente, otra gente lo confunde con el miedo. No, el miedo es una reacción del cuerpo, aunque la sintomatología o lo que el cuerpo hace y cómo manifiesta ese sentimiento de miedo es muy parecido. Lo que ocurre es que el miedo responde a un estímulo externo, algo nos da miedo. La ansiedad no tiene estímulo externo, todo lo contrario, nos sale de dentro, es decir, la causa del miedo está en nuestra cabeza. El cuerpo tiene una capacidad de reacción muy limitada en términos de los estímulos que son muy primitivos, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, el deseo sexual, es decir, pues mire, te sube la tensión, se te acelera el corazón, empiezas a sudar. Esa es la reacción. Por tanto, nunca sabremos si lo que la persona está sintiendo es miedo, angustia, deseo sexual. No somos capaces desde fuera. ¿Quién lo sabe? Él. Consecuencia, ansiedad. Pues la ansiedad es esa manifestación como de miedo, pero que nos sale de dentro porque no hay una razón externa, pero está dentro, que es peor. Por eso se trata normalmente a través de psicología, de psiquiatría y, por supuesto, en algunos casos requiere el uso de medicamentos que se llaman ansiolíticos. Lisis significa romper. Bueno, pues son medicamentos que rompen el ciclo de la ansiedad, que en algunos casos puede llegar a desencadenar una depresión. Así que ansiedad es el miedo que nosotros sentimos sin una causa aparente, aunque si lo sentimos muy a menudo puede provocarnos realmente trastornos serios, porque bueno, eso te provoca estrés, y desde contracciones musculares que te duele todo el cuerpo al final por la tensión que estás soportando, hasta cosas mayores de las que nos vamos a hablar hoy. Pero vamos, básicamente es eso. Miedo, respuesta del organismo ante un estímulo externo, sea o no proporcionado, hay gente que es más miedosa que otra, y ansiedad, una manifestación de miedo por una causa interna de nuestro cerebro. Así que ya saben, a pensar poquito, que encima nos da la ansiedad. Muy bien explicado. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos vamos a dar, Rosaleda, un consejito. Bien, vamos allá. Hola, mi nombre es Fátima y soy la responsable de la unidad de suelo pélvico aquí en el Policlínico La Rosaleda. Y hoy vamos a dar una serie de consejos que podemos realizar cuando padecemos hiperactividad vesical o cuando tenemos necesidades muy urgentes de ir a orinar. En principio deberemos limitar la ingesta de líquidos que sean irritantes. Por tanto, debemos limitar el consumo de cafeína, teína, refrescos con gas y sobre todo intentar mantener la calma cuando tenemos un ataque de urgencia. De esta forma podemos cruzar las piernas, intentar cruzar las piernas, relajarnos y hacer contracciones repetidas del suelo pélvico, contracciones rápidas y seguidas para intentar relajar la vejiga, que la vejiga se relaje y deje de emitir estímulos que hacen que tengamos ganas de ir al baño. Por otra parte, además de controlar qué líquidos ingerimos y estas series de medidas que podemos llevar a cabo cuando tengamos un ataque, también es importante seguir unas pautas comportamentales. Esto quiere decir que tenemos que controlar la cantidad de líquido que tomamos, es decir, normalmente la gente con hiperactividad vesical tiende a beber poquito agua o poquito líquido a lo largo del día para evitar ir al baño, ¿no? Entonces, esto hace que la orina esté mucho más concentrada y muchas veces den más ataques de urgencias. Lo que debemos hacer es pasar a intentar ingerir líquidos aproximadamente cada 2 horas y aumentar el plazo de entre 2-3 horas. Y se nos acabó el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Todo en esta vida es limitado y el tiempo más. Así que nos queda nada más que despedirnos, empezando por el doctor Daniel Prieto, cirujano de La Rosaleda. Don Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitar. Habrán visto ustedes lo que hemos aprendido hoy de hemorroides, ¿verdad? Y parecía una cosa sencillita así de andar por casa. Pues no, fíjense lo importante que puede ser, aparte de que cuando salen duelen como demonios. Claro, si no me despido de María, puedo ya no volver. María, muchísimas gracias una semana más. ¿Qué harías sin ti? Anda, no digas tonterías. Hasta la semana que viene. ¿Qué haría yo sin ella? Les aseguro que, vamos, no había programa. Nos complementamos
Vamos bien, Ignacio. Bien, vale. Trabajamos en equipo, como Dios manda. Pero el elemento más importante del equipo son ustedes, que están ahí después de 7 años ya aguantándonos. Qué paciencia, Dios mío. Bueno, pues no se cansen, ¿eh? Que si no, no podemos volver la semana que viene, que es lo que pretendemos, y hasta entonces ya saben, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.